mayo, 2010. Mi amigo Andy y yo teníamos en mente hacer un videojuego que pensábamos iba a cambiar para siempre el mundo de la realidad virtual y el género de terror. Estábamos fuera de la universidad. Yo con un título en programación de computadoras y él con uno en diseño de arte digital, ambos éramos ávidos gamers. Jugábamos un poco de casi todo. Racing, JRPG, no, deportivos, lo que sea. Queríamos hacer algo diferente a todo que se podría conseguir de importación. Un objetivo ambicioso para unos jugadores independientes y soñadores. Andy era gran fan del horror, y en realidad, fue de él la idea. Habíamos oído hablar de las proyecciones en 4 dimensiones que se estaban introduciendo en Corea y Londres. La experiencia no era solo visual, también era tangible y más perceptible. Ejemplo de ello era poder sentir el bosque con todo y sus aromas, o el viento soplando por la cubierta del barco, que en realidad serían ventiladores soplando sobre la audiencia. Todo para crear una experiencia realista, interactiva, y que mejor que poner esto a la práctica dentro de un videojuego, eso sería inaudito. Obviamente, no teníamos los recursos suficientes para hacerlo por nosotros mismos. Además de que teníamos una gran deuda sobre la universidad, no habríamos sido capaces de pagar el hardware de realidad virtual, ni en sueños. Eso, y que no teníamos idea de cómo desarrollar el proyecto. A lo largo del verano siguiente, me dediqué a lanzar nuestra idea a diferentes desarrolladores. Hubo mucho interés, pero el concepto 4D estaba todavía en desarrollo, además de que nadie quería invertir tiempo y recursos sin la seguridad de tener rentabilidad. Finalmente alcanzamos un avance en septiembre. La compañía independiente de nombre Systalien contactó con nosotros para hablar sobre el proyecto. Pensaron que tenía potencial y estaban interesados en reunirse con nosotros para discutir términos y negociar. La empresa tomaría los derechos del juego, por supuesto, y el equipo ejecutivo tomaría las decisiones finales en todas las etapas del desarrollo y otras condiciones estuvieron en el contrato. Sin embargo, era más de lo que podríamos haber esperado. 1/3 del equipo fueron quienes desarrollaron el hardware. El controlador se edificó en un sofá, integrando un visor y auriculares minimalistas. El joystick y los botones podían ser intercambiados. Realmente era alta tecnología, ¿no? Innumerables sumas de dinero se fueron como agua. Sin embargo, fue el mejor simulador de medio ambiente de ese entonces, con sensores y nodos que se unen al cuerpo para controlar el estado físico del jugador. Establecimos la historia del juego, un tanto estereotipada por el afán de causar pavor a nuestros jugadores, en la que el personaje principal se enfrasca en la aventura como cazafantasmas dentro de la mansión embrujada, mismo que conseguía ser asediado por un demonio, quien se alimentaba del miedo de sus víctimas. La pauta principal radicaba en que mientras más miedo se detectara en los receptores, con más facilidad te encontraría. Los detectores se encontraban conectados al reproductor para analizar las reacciones físicas y químicas corporales, número de palpitaciones, dilatación de pupilas, aceleración de respiración, sudoración, etc. Información utilizada para determinar la agresividad e inteligencia artificial del demonio. En teoría, todo se basaba en el control de emociones. Una persona completamente en calma podría finalizar el juego sin mayor problema, pero nadie estaba exento de sentir temor. Programamos el sistema para enviar las señales a los receptores de audio y demás sensores. La percepción de los efectos radicaba en manipulaciones sobre el hardware, tales como un apretón en el brazo, presión alrededor del músculo ejercido por los cojines del sillón, un susurro en el oído o respiración, proyectada por microventilas. Fue muy elaborado para producirse, pero una vez terminado, fue increíble. Tuve el privilegio de ser el primero en probarlo. Me pusieron en la silla, en una habitación oscura, proyectándose todo lo que yo viera a través de los monitores conectados al equipo 4D. Los gráficos fueron realizados los más realista posible. Alrededor de 1 año y medio tardó en aplicarse el sistema de los sensores. Hasta entonces habíamos alcanzado el beta testers. Reclutamos a través de revistas a jugadores fanáticos del género para realizar las evaluaciones, y así evitar bugs y demás fallas.
La mayoría de los comentarios fueron positivos y, después de varias revisiones, fue posible decir que era un proyecto exitoso. Una observación peculiar de los jugadores de prueba, fue la afirmación de percibir la presencia de alguien dentro de la habitación, o bien, percibían hormigueos y sensación de frío o calor en partes del cuerpo donde no habían nodos receptores. Debido a la supervisión durante las pruebas desde la sala oculta, nunca fue reportado que alguien del equipo estuviera presente durante los juegos de prueba. Solo uno de 10 casos pudo ser justificado por la revisión de la interfaz del técnico. Cada uno de los efectos tenía sus configuraciones correspondientes, podían ser activados y desactivados de manera manual, sin embargo, la mayoría estaban preestablecidos. Un caso en particular, fue el de una chica, sujeto de prueba, quien mencionó sentir un jalón de cabello, siendo que este no estaba dentro de las configuraciones. A pesar de las incidencias, siempre se pensó que eran debido a la sugestión provocada del videojuego y se decidió nunca comentar al respecto. Como suele suceder, la gente comenzó a difundir rumores. Entre algunos de mis favoritos, estaba el del personal Sistelien, del que decían, pertenecía a un culto que sacrificaba a los testers como pago al demonio del juego. No tengo ni idea de lo que influyó, pero el internet y el chisme hacen cosas extrañas a la gente, supongo. Esos rumores comenzaban a dar a Sistelien una mala reputación, así que decidimos que era hora de traer a los medios para calmar esos rumores, siendo que a partir de ahí todo comenzó a la alza para nuestro juego. Cuando más populares nos volvimos más, comenzaron a surgir discusiones sobre los testers del videojuego. Comenzaban a argumentar la vivencia de contrariedades paranormales que partieron de la prueba. En cada anuncio dijeron tener inconvenientes en su día a día, debido a que llegaban a sentir cambios de temperatura en extremidades, escuchar respiraciones, sentir acecho, etc. Tal y como lo habían percibido durante su juego. Llegaron informes eventualmente que involucraban actividad poltergeist, en niveles menores hasta los más violentos. Incluso comenzaron a llamar al juego el demonio Sistelien o el espectro Sistelien, eso y muchos otros rumores surgieron para nosotros. Después de todo llegó el día en que un jugador, al que llamaremos John, presentó una demanda por perjuicios a su persona, alegaba haber sufrido cortaduras profundas en la espalda durante su tiempo en el juego. Según de acuerdo, John había estado jugando sin problemas hasta que alcanzó el sótano, fue entonces que gritó para dejarlo salir. La única evidencia de los arañazos, fueron las fotografías tomadas después de haber salido del edificio. Eran profundas y muy extrañas, claramente no era posible que las haya hecho un ser humano. Posiblemente una máquina, pero una inspección de nuestro equipo 4D no reveló alguna señal de que hubiera sido la responsable. La demanda fue finalmente retirada por falta de evidencia. Este fue el punto en el cual decidimos parar con tester convocados, y probar el juego nosotros mismos en sus últimas etapas de desarrollo. Yo fui el primero, habían añadido tantas cosas que apenas lo reconocí desde la primera vez que había jugado. Recuerdo ir por la escalera vestíbulo después de explorar una serie de oscuros pasillos iluminados por lámparas de la época victoriana, mis manos sudaban y tenía cabellos erizados. El viento en el exterior había estado aullando durante un largo rato y sonaba como si alguien silbara una marcha fúnebre. Me detuve en la escalera para mirar las ventanas, cuando sentí un hormigueo a lo largo de la columna vertebral, como si alguien estuviera presionando su pecho contra mi espalda, y no era solo en el juego, ya que extendí la mano y sentí solo la silla. Lo que realmente me pasmó, fue la voz que me susurraba mi nombre al oído. Murmuraba muy claro. Giré la cámara alrededor, aunque sabía que no habría nada que ver. El demonio siempre había sido invisible. Ahora sabía por qué algunos de nuestros jugadores habían bromeado sobre sentirse violados durante la reproducción. Supuse que Andy me jugaba una broma, pero él me juró no haber manipulado las configuraciones y mucho menos, para que se mencione el nombre del jugador. Aún así, me quedé convencido de que alguien se estaba divirtiendo conmigo. Terminé la prueba y luego me dirigí a casa para realizar mi informe. Esa noche yo había estado trabajando el último turno durante un par de semanas, nuestra fecha límite se acercaba y teníamos aún cosas por hacer. Habíamos teniendo buen clima hasta las 2 AM, que fue cuando el viento empezó a soplar y la lluvia caía a cántaros.
Llegué a casa, pero poco después se fue la luz. Tomé mi linterna, sintiendo toda la ansiedad como si estuviera de vuelta en el juego. La ansiedad me invadió aunque yo sabía que casa no estaba embrujada y yo nunca había creído en fantasmas, pero la sugestión era más fuerte. No pude evitar escuchar nuevamente y sentir lo que en el juego escuchaba las tablas crujir, el viento fuera de la casa, bajaba al generador, que, por supuesto, estaba en el sótano. Los escalones de madera me guiaron hacia la oscuridad, y tengo que admitir que, en el momento en que llegué al final, estaba considerando solo ir al piso de arriba a meterme en la cama. Me obligué a través a seguir para encender el generador. Inmediatamente, las luces auxiliares se encendieron, esparciendo su tonalidad roja en los estantes polvorientos. Así que, ahora que tengo que estar en el infierno, también. El camino de regreso no fue tan malo, solo la ida me recordó a mí mismo todo lo que había experimentado en el juego, solo el juego. No había nada de qué preocuparse. El demonio, la espectro Sistelien, o lo que sea, era la creación de un conjunto de unos y ceros. Estaba a la mitad de las escaleras, justo y al igual que, cuando he oído mi nombre en el juego, y claramente sentí que alguien agarró con fuerza mi muñeca. Grité y dejé caer la linterna, que se apagó al impactar. No había nadie allí, pero intenté seguir por las escaleras, lo hice lo más rápido que pude hasta que llegué a la entrada, saqué mi móvil y marqué a Andy. Él me explicó lo que le sucedía. Mientras él probaba el juego, su personaje tuvo un percance al quemarse una pierna mientras concurría a través de un área incendiada de la mansión. Después de terminar su prueba sintió ardor, pero pensó que era fatiga. Había persistido el ardor, por lo que revisó encontrándose con una quemadura de primer grado justo donde su personaje había tocado el fuego. Me dirigí a su casa y miré la pierna por mí mismo. Por curiosidad, llamé a los demás miembros de nuestro equipo que había probado el juego de ese día. Era la misma historia con todos los participantes. En el juego, el personaje de Gil había estado delante de una ventana que había hecho añicos, cortándose las manos. Y ya hacía poco que se cortó de la misma manera por un accidente con un jarrón. El personaje de Mateo había sido aplastado por una estantería caída en un brazo y luego, se hizo lo mismo con la puerta de su auto. Miré mis muñecas, tenía moretones violáceos oscuros formándose. No podían ser coincidencias. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero no era solo un juego. El día siguiente fue un día de fiesta, por el próximo lanzamiento del videojuego. Una última vez invité a cualquiera dispuesto a volver a la sala de juego para tratar de lograr finalizar todo el juego, ya que hasta entonces nadie había podido finalizarlo en realidad. Andy y yo habíamos ido a través de las posibilidades. El punto de todo, era el exorcismo realizado en el ático de la mansión, para liberar a la mansión de todos los fantasmas y especialmente del demonio. Pensamos que tal vez, al completar el juego hasta llegar a ejecutar el ritual, quizás así se podría lograr algo sobre lo que estaba pasando. Andy se ofreció, yo era cobarde. En la habitación la temperatura estaba muy baja, tanto que nos costó pegar los nodos. Tiramos una manta sobre Andy para asegurarnos de que no se congelara. El resto de nosotros, 5, en total, sin incluir Mateo, que había ido al hospital para el tratamiento de la mano, se reunieron detrás del cristal unidireccional para ver. Era extraño ver su progreso a través del juego. Sabía que todos esos pasillos los conocía también después de haber trabajado más sobre ellos durante meses. Sin embargo, ahora todo parecía nuevo, estaba seguro de que sabía lo que el juego era capaz. Vi el ritmo cardíaco de Andy subiendo y bajando en mi monitor. Su piel, la temperatura y los receptores se volvían locos mientras él rodeaba cada esquina. Como se suponía que iba a suceder, se sentía el demonio cerca en cuando el miedo se disparó. Luché contra mi sospecha de que estaba en peligro. El demonio se hizo de unos y ceros. Los números no pueden herir a nadie. Se necesitaron 4 horas para que Andy recorriera casi todo. Ni siquiera se había tomado un descanso. Él quería hacer esto tanto como nosotros. Se deslizó por los pasillos, haciendo todo lo posible para mantener la calma a pesar de los acechos demonio. Él recogió las 6 velas necesarias para el ritual y se abrió paso hasta el ático. Entonces cosas empezaron a suceder que, definitivamente, no estaban en la programación.
Las pinturas y plantas comenzaron a temblar, volando de las paredes y claramente dirigidas a su personaje. En la seguridad de la sala de control, 2 archivadores volcaron derribando 2 miembros del personal. Los cables se desconectaron y torcían rotando sus chispas alrededor de la habitación. Traté de extinguir el fuego con el equipo de seguridad. Andy había colocado las velas en el piso del ático y estaba usando un viejo encendedor. Él fue capaz de encender hasta la 4ª vela antes de que se sacudiera el sillón. Gritó que detuviéramos el juego seguido de eso. Cuando nos apresuramos, vi sus manos agitándose, como si estuviera tratando de arrancar los nodos y sensores pegados a su cuerpo. Tal vez eso era parte de ella, pero cuando llegué a ver más de cerca, me di cuenta de que estaba luchando con algo invisible que lo sostenía en la silla. Su camisa y la cara se habían reducido drásticamente y la sangre de las heridas era desorbitada. Tenía miedo de que me rompiera el brazo mientras me encontraba tirando para sacarlo de la silla. Finalmente, conseguí sacarlo de ahí. Salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros. El personaje de Andy ya había muerto y la pantalla Game Over. Nos apresuramos a llamar a una ambulancia. Yo no pude dormir por el resto del día y la noche, mientras esperaba en el hospital. Las heridas de Andy eran peores de lo que pensábamos. Hubo una enorme hemorragia interna. Los médicos trataron de detener la pérdida de sangre con transfusiones, pero sus esfuerzos fueron en vano. Andy falleció temprano en la mañana. Una semana más tarde, vi un reportaje especial sobre la muerte de Andy, el juego y Sistelian. No podía culpar a quien se había ido de la lengua. La policía culpó el mal funcionamiento del sistema, como si eso podría explicar los arañazos y el trauma interno. A nuestros supervisores no les importaba. Ordenaron que el proyecto fuera cerrado y yo estuviera agradecido y perturbado por la muerte de mi amigo. Nunca quise ver ese juego de nuevo. La única manera que regresara al edificio Sistelian era si esa habitación fuese demolida y la silla desmantelada. Aunque, para ser honesto, no me habría sorprendido si alguien que lo haya intentado fuera atacado también. Salí de la empresa cuando se hizo el anuncio de que el juego se suspendió. La gente en los foros expresa su decepción o alivio. El juego había terminado. Durante semanas, yo no podía dejar de mirar por encima de mi hombro. Me alejé de la ciudad y los recuerdos que tenía de Andy. Mis compañeros de trabajo celebraron una fiesta de despedida para mí, a pesar de que probablemente tenían el derecho a echarme la culpa de todo. Dijeron que yo había ayudado a hacer un juego que nunca será olvidado por nadie. Pero yo estaba desesperado por olvidar, y pasé el resto de mi vida tratando de hacerlo. Siempre me mantengo los ojos en las sombras y saltando a cada pequeño crujido. Sentía miedo de oír mi nombre susurrado al oído una vez más. Eso significaría que todo lo que yo creé me estaba siguiendo, y yo no quiero volver a pensar en esa posibilidad. Lo único que podía hacer era tratar de dormir e ignorar los momentos en que sentí que una